Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la clase de hoy, lunes 20, ¿qué? 28 de septiembre del año 2020. Vamos a platicar hoy acerca de lo que hemos preparado acá en una pequeña agenda mientras se van sumando los demás compañeros. Bueno, en los anuncios, contarles que ya califiqué la tarea sobre el análisis de los noticieros. A todos los grupos o casi todos les fue bastante bien, no hay mayor problema con eso. Y pues ya tienen su nota, los coordinadores, obviamente, que reportaron la nota. Insistí hasta la saciedad que no era necesario que reportaran, que la subía el compañero, que igual por cualquier cosa yo me reporto o subo solo la carátula. No, 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 eso no era necesario. Entonces, por favor, no lo hagan porque pues complica a veces un poco ahí la situación. Entonces bastaba con que alguien la subiera y punto, ahí estaban ya sus nombres y yo la registro en mi cuadro de zonas respectivo. Eh, Les cuento algo y pensé que tal vez por eso algunos, a pesar que yo insistí, algunos siempre lo hicieron. Yo eh, casi no lo hago, casi no me baso en el cuadro de Excel que genera Classroom para registrar las notas. Puedo hacerlo y luego pues arreglar eso manual con las tareas que no necesariamente van a Classroom. Eh, pero no lo hago y hasta el momento que me sigan aceptando mi cuadro oficial que yo siempre manejo, ¿verdad? Que es fuera de la plataforma de Classroom, pues lo sigo haciendo sin ningún problema. Eh, Aunque eso muchas veces pues me lleva incluso a veces, un poquito más de tiempo porque tengo que registrar ahí sus notas y todo, ¿verdad? Pero así me ha funcionado. Entonces pensé que tal vez por eso algunos dije, se reportan, ¿verdad? Como para tener ahí el registro, no sé. Pero bueno, la cuestión es que ya tienen su nota y les pido a los coordinadores, si no lo han hecho, que la socialicen con el resto de sus compañeros. Repito, la mayoría le fue bien, la mayoría de los grupos captaron qué era lo que se iba a hacer y qué es lo que yo quería que hicieran con ese trabajo. Es un trabajo que no es para complicarse, la verdad, es un trabajo sencillo y bueno, si se dan cuenta, pues yo eh, al momento de calificar, pues valoro eso cuando hay cierto esfuerzo de los estudiantes y pues así ha sido mi forma siempre, ¿verdad? O sea, no es extraño. Si ustedes revisan la historia de mis cursos o las notas, pues van a darse cuenta que la mayoría, desde hace buen rato que llevo en la escuela, la mayoría hace una zona aceptable, algunos hacen una buena zona y otros incluso, pues ya solo con la zona ya tienen pues la nota del curso. Obviamente, pues siempre hay que hacer el examen final porque si no, no cuenta, etcétera, ¿verdad? Entonces, y se nota cuando a algunos estudiantes les ha costado por X o Y razón que no se han aplicado al 100% y se nota porque no hacen una buena zona. Entonces eso también es evidente, ¿verdad? Soy muy tolerante cuando hay excusas valederas, ¿verdad? Pero sí noto fácilmente cuando se me quiere engañar, ¿verdad? Entonces, que alguien no hizo una tarea o no hizo un examen y luego resulta que las excusas o las razones que presentan no son contundentes o no son valederas. Entonces también lo noto, ¿verdad? No crean que, aunque algunas veces a pesar de eso igual cedo, ¿verdad? Y doy algunas oportunidades, pero aún consciente de que el daño se lo hace el estudiante, porque a veces creen que se engaña al docente, pero no, ¿verdad? Entonces el que se engaña es el estudiante. El docente no pierde mayor cosa, es más, no pierde nada, ¿verdad? Porque pues nosotros seguimos de este lado y ustedes siguen con su formación académica. Bueno, pero así están las cosas. Entonces, ¿cómo vamos ahorita con la zona, compañeros? Les cuento. Vamos
llevamos ya, estaba haciendo la cuenta, llevamos 40 puntos. Nos faltan 30 puntos que consisten en la próxima actividad, que será el examen parcial, que les repito, está programado para el 8 de octubre, a ver, para el 9 de octubre, si no estoy mal, está programado el segundo examen parcial, va a ser día viernes. Y también tenemos la comprobación del libro, ¿verdad? El examen parcial 15 puntos, la comprobación del libro 10 puntos, ahí llevamos 25. Los otros 5 puntos son de las tareas varias, que nos faltan un par de tareas, ¿verdad? Que ahí las vamos a completar y ahí estaría la zona. Por cierto, aprovecho para contarles que acabo de confirmar con mi amiga, compañera estudiante de la Escuela de Comunicación, Diana Fuentes. No sé si alguien de este grupo la conozca, pero eh, Diana Fuentes va a estar con nosotros el próximo viernes hablándonos acerca de su experiencia en radio, sobre todo en radio digital. Ella se mueve, bueno, ella hace periodismo digital, ha hecho periodismo digital, bueno, de hecho hace periodismo digital y hace también radio digital, radio en línea. Es corresponsal de Radio Francia Internacional, fue becada por Radio Francia Internacional, ganó una pasantía con un reportaje que ella realizó, que en su momento se los voy a compartir, o no sé si ya se los compartí para que lo escucharan, no recuerdo. Y ella va a estar con nosotros compartiéndonos su experiencia, repito, el próximo viernes. Fijo, de esa actividad ustedes van a tener que hacer una tarea que va justamente para las tareas varias, ¿verdad? Que nos hacen, por lo menos quiero que hagamos dos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que estoy evaluando, es una posibilidad, reitero, que siempre de la actividad de ella ustedes hagan una tarea que cuente como parte del segundo parcial, o sea, que le asigne parte del punteo a esa tarea práctica, ¿verdad? Y que cuente, que la adelantemos como parte del segundo parcial. En ese sentido, por ejemplo, que la tarea cueste 5 puntos, entonces el parcial pues ya sería sobre 10 puntos, ¿me explico? Entonces, estoy en esa disyuntiva, estoy evaluando qué es lo más sensato que podamos hacer, pero de que vamos a realizar alguna tarea de la plática de Diana Fuentes, eso es seguro. Así que les hago la cordial invitación desde ya para que no se vayan a perder esa plática, repito, el próximo viernes, siempre en el horario de clases, ¿verdad? Y el viernes siguiente, que sería 9 de octubre, será nuestro segundo examen parcial. Ya indiqué qué es lo que vamos a evaluar y eso creo que vamos claros en ese sentido. ¿Preguntas, dudas? ¿Hasta acá? ¿No? ¿Todo está claro? Sí, Lick, al menos a mí sí. Ok, perfecto. Bueno, eh, van 24 personas. Cuando lleguemos a 30 les pido por favor que hagamos la asistencia, ¿sí? Bueno, tiempo recios, a ver cómo vamos. ¿Quiénes ya que no hayan opinado en anteriores clases que hemos hablado del texto? Porque ven, ahora sí ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, la comprobación del libro. Y me gustaría que, pues, los que iniciaron tarde con la lectura, ¿verdad? O los que estén iniciando, no sé cómo vayan, me gustaría escuchar un par de voces acerca de su lectura, qué es lo que les ha llamado la atención, algo diferente que no se ha hablado acá, ¿verdad? Que pudieran compartir con sus compañeros. Así que les dejo el tiempo, o si no, pues, como siempre, yo selecciono aquí de las 22 personas que ya están conectadas. A ver, Luis Ángel Aguilar, ¿cómo va con su lectura? Luis Ángel a la una, Luis Ángel a las 2,
Y Luis Ángel a las 3. Luis Ángel está, pero no está. Jennifer Samantha. Lick, buenas noches, buenas Buenas tardes. noches. Adelante, Jennifer. Sinceramente no le voy a mentir, no he leído mayor cosa del libro, solo el inicio, en donde habla de una parte que me llamó la atención fue que mencionaba que este presidente Arbenz, si no estoy mal, o Arévalo, sufría como que de problemas de alcoholismo. No sé si será parte de la ficción de la historia o no, y que al iniciar que ganó las elecciones y todo, como que hizo ese voto de no volver a caer en eso. Sinceramente no he leído mayor cantidad de páginas y voy por el inicio. Bueno, perfecto. Tiene que apurarle, Jennifer, porque igual le va a agarrar el dedo a la puerta. Y sí, eso igual ya se platicó en otras clases acerca de ese detalle. A ver, ¿quién más por acá? Ah, Stephanie Pamela, Esquivel Torres. Buenas, Slick. Una disculpa, mi micrófono no funciona y respecto a su pregunta voy más o menos con la lectura llegando casi a la mitad. Vean, les voy a pedir por favor que se aseguren que les funcione el micrófono y cuando les pida cámara, cámara, ¿sí? Por favor, porque si no, yo entiendo las dificultades que esta modalidad representa. Nosotros mismos, y hablo por otros compañeros también, tuvimos que hacer ciertos esfuerzos. Yo les comenté ya, creo que, por ejemplo, le tuve que subir a mi plan de internet, ¿verdad? Y eso implica costos, gasto, ¿verdad? Tuve que comprar una camarita externa que a veces me funciona y a veces no, y seguro ustedes ya se dieron cuenta que a veces se traba esa cosa, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero y son cosas que tenemos que, pues que hacerlo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque sabemos la responsabilidad que tenemos y el compromiso que tenemos hacia ustedes. Igual, entonces, les pedimos que por favor hagan lo mismo. Aquí Pamela también está reportando que tiene problemas con el micrófono. Vean, yo en serio, creo que quiero creer que eso es así, pero a estas alturas ya debiesen haber revisado ese problemita, porque si algo está fallando es cuestión de revisar el software, hardware, no sé, los que saben de computación saben mejor que yo de eso, porque si no, yo lo voy a tomar como una excusa e incluso puede ser como una inasistencia, de verdad. O sea, yo sí, en serio, le llamo a la reflexión de que hagan la lucha. Ustedes son locutores y los locutores nos tenemos que caracterizar por eso, porque tenemos esa capacidad de poder expresarnos y esa facilidad de palabra que otras profesiones no tienen. Sí, insisto, con el sábado no tengo mayor dificultad, de verdad, y perdonen que se los diga, pero siento incluso a veces hasta más compromiso, no sé si porque ahí la mayoría, pues obvio, supongo que trabajan, ¿verdad? Porque para eso están los sábados, y sí se siente, o sea, con ellos, imagínense, estamos solo una hora a la semana, lo que con ustedes equivale a estar 3 periodos a la semana. Y la verdad, la mayoría trata de aprovechar ese tiempo. Con ellos no les he dado una clase así como se las he dado a ustedes. Todo es, miren, les puse esto, lo leyeron, comentemos, platiquemos. Bueno, les voy a poner este otro material, trata sobre esto, ahí lo ven, ahí lo leen, porque no da tiempo. Y así es el PAD, así es los sábados. Entonces, y tampoco me argumentan problemas como los que ustedes me argumentan. Entonces, de verdad, chicos, de verdad, o sea, los que están reportando problemas con su micrófono, problemas con la cámara y eso, la cámara pues no es tan indispensable, aunque ya vieron que a veces sí. Entonces, solucionenlo porque si no estamos en nada, ¿verdad? Repito, yo no sé cómo le hacen en locución. Buena pregunta, si no le sirve el micrófono. Ahí se las dejo. Bueno, a ver, si no hay nadie más que quiera participar, pues se va a llegar el día de la comprobación y bueno, ustedes sabrán. La idea de estos ejercicios es al menos pues retroalimentar un poquito y, bueno, por lo menos ya se ha dicho hasta la saciedad que Arbenz tenía problemas con el licor. Bueno, si viene esa pregunta sabrán qué contestar, ¿verdad?
Y esa era un poco la idea, pero bueno, si no, ustedes sabrán, ¿verdad? Lo cierto del caso es que ya se viene la comprobación y pues a ustedes cómo les va, ¿verdad? Eh, bueno, sigamos. Supongo que no hay nadie más, ¿verdad? Con tiempo recios. Ok, vamos a avanzar con los temas del contenido del curso. Y ahora sí vamos a iniciar con esta presentación, con este tema acerca de los formatos radiofónicos, ¿sí? Tengo una presentación por acá. Voy a ponerla ahora. Permítanme. ¿Dónde está? Acá está. Ok. Bueno, Bueno, a ver, regálenme cámara para hacer la asistencia. No llegamos a las 30 personas, pero tenemos 28 y con eso es suficiente. Gracias, gracias. Gracias, Jennifer. Gracias, Karen. A ver, ¿quién es más? Josué, Ángela, André. Muy bien, José Ignacio, Carmen, Ángela. A ver, Heidi, Carlos, faltan. Stephanie, Mónica. Ok, perfecto. Ok, ahí estamos. Les agradezco como siempre a quienes me colaboran en ese sentido. Son ustedes de verdad muy amables. Sigan ahí del otro lado. Ahorita vamos a la presentación de este tema, ¿sí? Ok, perfecto. Bueno, los formatos radiofónicos. Pregunto, ¿ya les han hablado en otros cursos? A ver, ¿dónde podría ser? Locución, por ejemplo, o redacción radiofónica acerca de los formatos radiofónicos, que no es nada más y nada menos que las formas de presentar un programa en radio. Entonces, pregunto, ¿qué conocen acerca de eso? ¿Ya les han hablado acerca de los formatos? ¿No? Bueno, vamos a platicar entonces acerca de los formatos radiofónicos, ¿sí? A ver, con motivos del curso, vamos a enfatizar obviamente en esas formas, en esos formatos que nos sirven para presentar noticias, ¿sí? Porque hay una diversidad de formas, hay una diversidad de formatos y dependiendo de la temática, así va a ser la forma, así va a ser el formato que vamos a emplear para que ese mensaje realmente llegue hacia nuestros oyentes, ¿sí? Hay temas que se prestan para que los presentemos como una radionovela, por ejemplo, ¿sí? Habrá otros temas que no se van a adaptar a esa forma de presentación, ¿sí? Entonces, el locutor, ya les dije, tiene que tener esa capacidad de poder analizar previamente, ¿sí? ¿Qué forma es la que va a usar para presentar su tema, para presentar su idea a través de la radio, ¿sí? Si no tienen esa capacidad, no van a poder ser buenos productores, ¿sí? Por eso hay gente en los medios de comunicación, radio y televisión, que les gusta más la parte de la producción, ¿sí? La parte de las ideas, la parte donde está toda la creatividad, más que ser la estrella que sale a cámara, ¿sí? O que se escucha en la radio, o que es el presentador en la radio. Les gusta estar tras bambalinas, ¿verdad? En la parte de producción, porque están conscientes y saben que tienen, pues aportan más de ese lado, ¿verdad? Entonces, no es algo sencillo, porque repito, se requiere tener esa capacidad, ¿verdad? Y esa creatividad para saber, ¿verdad? Qué formato, qué forma le vamos a dar a cierto tema para que el mensaje, repito, llegue a donde queremos que llegue. Perfecto. Los formatos radiofónicos. Para proyectar un programa de radio se puede partir de algunas situaciones, ¿sí? De los contenidos concretos que nos proponemos comunicar, de cuál va a ser la temática, que la tengamos bien definida, obviamente, ¿verdad? Y a partir de eso, insisto, vamos a determinar cuál va a ser nuestro formato. Partimos también de una estructura que previamente pues hayamos determinado y en este caso pues vamos a escoger una forma o un formato que nosotros consideremos, por ejemplo, educativo, ¿verdad? Y que tenga muchas más posibilidades, que se adecue a un buen mensaje y a una temática general, ¿verdad? Que nosotros previamente pues ya hemos analizado y que ya tenemos en mente, ¿sí?
Insisto, en cualquier momento me pueden interrumpir si tienen alguna duda, alguna pregunta, sí, por favor. Cualquiera que sea nuestro punto de partida, tanto si comenzamos por precisar el contenido temático como si determinamos previamente las características formales de nuestro programa, necesitamos conocer y dominar bien los distintos géneros o formatos radiofónicos dentro de los cuales debemos elegir el que más nos funcione para nuestro proyecto, ¿sí? Y acá viene una clasificación. Hay una infinidad de formas, hay una infinidad de formatos radiofónicos que podemos utilizar. En esta presentación, y repito, con motivos del curso, pues obviamente yo escogí los que creo que primeros, que son los que más se usan, y segundo, los que en determinado momento ustedes pueden llegar a utilizar, ¿verdad? Y tercero, los que por la naturaleza del curso, pues se usan para transmitir noticias, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de 12 formatos básicos y antes vamos a descartar, obviamente, algunas posibilidades o alguna temática para lo cual, ojo, no nos sirve la radio, ¿sí? Acá dice, comencemos por preguntarnos para qué sirve y para qué no sirve la radio, ¿sí? Y eso es bien interesante. Escuchen, por ejemplo, la radio no nos va a servir si queremos difundir o transmitir aquellas grandes conferencias o disertaciones. Por ejemplo, un discurso de en su tiempo, Fidel Castro, ¿sí? La radio no se adaptaba para transmitir esos discursos de 1 a 2 horas, ¿verdad? O del mismo expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, que era discípulo de Fidel Castro, por ejemplo, ¿sí? Es imposible, ¿no? Que a través de la radio se pueda transmitir esas sendas conferencias o esos grandes discursos, que en la realidad algunas veces se hace, sí, se hace, ¿verdad? Sobre todo cuando son transmisiones en directo, pero no es lo más adecuado porque va a ser aburrido para el oyente, ¿sí? A los 10 minutos, si al oyente no le llama la atención el tema, nos va a cambiar de estación, ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Sobrevienen rápidamente la fatiga, ¿verdad? La audiencia se va a distraer y en consecuencia, salvo muy contadas excepciones, el formato conferencia, como se le llamaría a esta forma, ¿verdad? Está descartado para poder utilizarlo en radio. Eso tómenlo muy en cuenta, ¿verdad? Tampoco por ser un medio que no es visual, ¿verdad? La radio se va a prestar para, por ejemplo, enseñar ciertos métodos, ciertas técnicas o procedimientos, ¿verdad? Eh, hay cierta temática, por ejemplo, en la agricultura, ¿sí? Si queremos transmitirle o transmitir un mensaje en donde le queremos enseñar a los campesinos a qué técnica pueden utilizar para sembrar de mejor forma el maíz y que tengan una mejor cosecha, la radio seguramente no es el medio más adecuado para poder transmitir ese mensaje. ¿Sí? Me explico, porque por más que el locutor y por más efectos que haya, ¿no? Del campo, de, no sé, de cómo entierra el chuzo, el asadón o qué sé yo, ¿verdad? El campesino difícilmente va a captar esa idea, me explico. Entonces ahí seguramente estamos utilizando una forma, un formato que no es adecuado en radio, ¿sí? ¿Verdad? O sea, ni el formato ni el medio, ¿verdad? Entonces, seguramente la televisión se preste de mejor manera, o sea, el medio quizá más adecuado para poder hacerlo a través de la televisión, ¿sí? O qué sé yo, a través de una revista ilustrativa donde le pongamos paso a paso, ¿verdad? De cómo se hace esa técnica de siembra de algún cultivo. Por mencionarles solo un ejemplo, como dice acá la presentación, ¿verdad? En cambio, la radio se ha mostrado que es muy eficaz, por ejemplo, para informar o para transmitir conocimientos. También ha sido muy eficaz la radio cuando se trata de transmitir o reforzar valores y actitudes y también para estimular un pensamiento crítico. Acá me detengo porque, por ejemplo, con esto de la pandemia se está utilizando en algunos lugares o en algunos países la radio como un medio, ¿sí? Para que los niños continúen con sus clases, sobre todo en la primaria, ¿sí? Hay comunidades donde no tienen celular y menos van a tener internet, por ejemplo, ¿verdad? Y mucho menos van a tener una laptop debidamente equipada. Entonces,
el medio que funciona y que es muy eficaz es la radio, ¿verdad? Y sobre todo las radios comunitarias. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto en el Ministerio de Educación a inicios de la década de los 2000, donde se estructuró todo un movimiento nacional de alfabetización, ¿sí? Que era dirigido, por cierto, por el que ahora es diputado de la UNE, Jairo Flores, y fue un proyecto muy bueno, muy exitoso, porque abarcó también estas formas de poder transmitir, de poder enseñar la alfabetización. Entonces se hicieron programas de alfabetización y se transmitían por radio, o sea, previo se grababa todo y luego se transmitía por radio. Entonces tuvo mucho éxito eso, o sea, la radio se ha probado que es muy eficaz cuando se trata de transmitir conocimiento, ¿sí? O cuando se trata, repito, de reforzar ciertas formas de conducta, ciertos valores en la audiencia, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlo muy en cuenta. Hagamos una primera clasificación de estos famosos formatos, ¿sí? En primera instancia, podemos agrupar los programas de radio en dos grandes géneros, los musicales y los hablados, ¿verdad? Esas son como dos grandes categorías. Tenemos los musicales, donde están todos los programas de música, que el despertar mañanero, que las nochecitas mexicanas, que tardes románticas en Alfa, no sé, ¿verdad? Todo donde se trata de música. Y los hablados, los que se trate de donde predomine la palabra hablada, ¿sí? Ahí entran los noticieros, los programas de opinión, todo lo que se trate de programas informativos, ¿sí? Entra en estos hablados. Evidentemente, para una finalidad educativa, a nosotros nos interesan los últimos, ¿verdad? Los de la palabra hablada, ¿sí? Y concentrémonos en estos, ¿sí? Se hace generalmente una clasificación muy elemental basada en el número de voces que intervienen. Así se dirá que hay 3 maneras de escribir un programa de radio. ¿Cuáles son estas 3 maneras? Número 1, en forma de monólogo, ¿sí? Número 2, en forma de diálogo. Y número 3, en forma de drama. Esto creo que está bastante claro, porque si no estoy mal en locución, les enseñan un poquito de esto, ¿verdad? De los monólogos, un programa de diálogo o un drama donde intervengan más de 2 personas incluso, ¿verdad? A ver, expliquemos así muy rápidamente en qué consiste cada uno de ellos. Los monólogos constituyen el tipo más corriente. Su forma más habitual es la charla radiofónica individual, ¿sí? Recuerdo que en el reportaje a algunos les hice esta observación, algunos que no me incluyeron fuentes, algunos echaron 5 o 6 minutos, algo así tardaba, ¿no? De pura locución en off de ellos, ¿verdad? Y sin ninguna cuña y sin ningún efecto, ¿verdad? Entonces eso era un monólogo totalmente, ¿verdad? Son los que ofrecen menos dificultades de producción, ¿sí? Pero también los más monótonos y más limitados, ¿sí? Y casi siempre son los más aburridos, tómalo muy en cuenta. Luego están los diálogos. Acá sí hay intervención de 2 o más voces. Dentro de este tipo de programas se incluyen, como veremos, muy diversos formatos, tales como la entrevista, porque en la entrevista pueden participar 2 personas, entrevistado y entrevistador, o pueden participar más de 2 personas. Pueden ser 2 entrevistadores y un entrevistado, o pueden ser 2 entrevistados, ¿sí? Y un entrevistador, 2 entrevistados y 2 entrevistadores, más de 2 entrevistados y 2 entrevistadores, o un entrevistador, o más de 2 entrevistadores. ¿Me explico? O sea, ahí jugamos con eso. En el país, de hecho, hay algunos programas donde hay al menos 2 entrevistadores y hay al menos 2 entrevistados. Y son esos famosos programas que tiene, por ejemplo, Emisoras Unidas, Radio Sonora, Radio Punto. Creo que todas tienen ese tipo de programas, ¿verdad? Entonces, ahí no hay mayor pierde con eso. Entonces, dentro de este tipo de programas, decíamos, se incluyen, como veremos, muy diversos formatos, tales como la entrevista, ¿sí? La mesa redonda, el diálogo didáctico, el radio periódico, el reportaje, etcétera, ¿sí? Seguimos. A ver. Luego están los dramatizados. Como su nombre lo indica, acá está el radiodrama. Alguien encendió el micro. Ahí estamos. Gracias. En este formato se utilizan
Sí, varias voces, ¿verdad? Sí. Su rasgo principal reside en que se desarrolla toda una historia, ¿verdad? Puede ser una anécdota, una situación concreta con personajes dramáticos, los cuales son encarnados por actores, ¿sí? Ojo con eso. Eh, Repito, para los que se van uniendo a la clase, ¿cuál va a ser el papel que juega acá el locutor para poder decir, bueno, con este tema vamos a hacer un drama, ¿sí? O vamos a hacer una entrevista, o vamos a hacer una mesa redonda, vamos a hacer un diálogo, o sea, qué sé yo, o sea, el tema, ¿sí? Dependiendo del tema, ¿sí? Va a ser la clave para que nosotros podamos definir qué forma vamos a utilizar para transmitir ese tema, para transmitir ese mensaje. Por eso el locutor, perdón, tiene que tener esa buena capacidad de producir, ¿sí? De crear, ¿verdad? Porque eh, en muchas ocasiones es el mismo locutor el que tiene que producir sus propios programas, ¿verdad? Entonces, si no tiene esa capacidad, va a caer en lo mismo. O sea, siempre va a ser una entrevista, siempre va a ser, qué sé yo, ah, se cae a veces en el error de utilizar el mismo formato, ¿verdad? Y entonces la audiencia se cansa, la audiencia se aburre, mientras que si tiene esa capacidad y dice, no, acá hagamos un radiodrama, ¿sí? Y entonces, si tiene esa capacidad, le va a quedar mejor. Perfecto. Su rasgo principal reside en que desarrollan una historia, una anécdota, bueno, si ya lo leímos, es un radiodrama o radioteatro, como se le llama en algunos países de América Latina, cuando oímos una acción dramática y esta es interpretada por actores. Los locutores son actores por naturaleza y eso ustedes ya lo saben, ya se los han indicado en locución seguramente, ¿verdad? Entonces tienen que tener esa capacidad de poder en cierto momento encarnar personajes, ¿verdad? Hacer esa dramatización, ¿verdad? Por ejemplo, los que me reportaban lo que escucharon, ¿no? De Chepito Utz en El Independiente. Esa es una actuación la que hace el locutor, ¿verdad? De ese personaje en particular, ¿verdad? Los programas dramatizados son considerados los más atractivos en virtud de su estructura, porque es muy dinámica, ¿verdad? Para su producción tenemos que contar con actores, musicalización, montaje sonoro, porque ahí van efectos, van cuñas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, sí lleva una buena carga de producción, ¿verdad? Este tipo de formatos. Los diferentes formatos a nuestra disposición. Como hemos advertido, esta clasificación de los programas hablados en tres tipos: monólogos, diálogos y dramatizados. Es solo elemental. Dentro de cada tipo podemos distinguir una gran variedad de formatos. O sea, vean, dentro de cada uno de estos hay, si le quieren llamar, pues subformatos, ¿verdad? Que también se pueden usar. Los 12 modelos más clásicos y usuales en el mundo de la radio son los siguientes. Uno, la charla. Y en la charla encontramos tres tipos de charlas: la expositiva, la creativa y la testimonial, ¿sí? Esto lo vemos así bastante rápido porque, insisto, lo que a mí me interesa por el curso es lo que sigue, ¿sí? Estos tres que están acá. Dos, el noticiero, formato noticia, ¿verdad? Tres, la nota informativa. Ojo acá, porque el noticiero, ¿verdad? Es el programa en sí. En el noticiero, obviamente, hay notas informativas, reportaje, puede haber una entrevista, etcétera, ¿verdad? Y la nota informativa es el género periodístico, y eso ya creo que lo explicamos atrás, ¿verdad? Y luego está el comentario, ¿sí? Dentro de esta clasificación. El comentario puede ser, por ejemplo, una columna de opinión, puede ser un editorial, ¿sí? Por cierto, no sé si, creo que no, ninguno de los grupos que analizó Nuevo Mundo Radio, que es donde tienen editorial, me hizo referencia al editorial, pero el editorial cabe perfectamente acá en el comentario, ¿sí? Porque es alguien que está opinando, ¿verdad? Si es una columna, pues es alguien en particular, y si es un editorial, es el pensamiento del medio o de los dueños o de quienes mandan ahí, no sé, de la junta directiva, qué sé yo, ¿verdad? Ok, y luego seguimos con esta clasificación, encontramos el diálogo. Acá están el diálogo didáctico, el radioconsultorio, ¿sí? Después está la entrevista informativa, que también nos interesa, la entrevista indagatoria, el radio periódico, la radio revista, que son, pues
pues es una miscelánea porque lleva un poco de todo, ¿verdad? La mesa redonda, ¿sí? Dentro de estas están las mesas redondas propiamente dichas y el debate como tal, ¿verdad? Esto último, el debate se utilizaba mucho en radios informativas, en radios noticiosas, hasta hace un par de años. Todavía a veces lo hacen, pero ya no mucho. O sea, recuerdo que cuando inició Radio Punto, para quienes analizaron un poquito el proyecto Radio Punto, se caracterizaba porque en esas 2 horas y media que era antes, ahora son 2 horas, antes eran 2 horas y media, utilizaban un buen tiempo para discutir o para debatir sobre algún tema. Y la mecánica era que, por ejemplo, la pena de muerte, ¿sí? Llamaban a alguien que estaba a favor y llamaban a alguien que estaba en contra. Y el presentador o presentadora era el moderador del debate. Y entonces iban cabal, pues confrontándose esas ideas y a veces eran debates fuertes, ¿verdad? Eso le daba mucho rating a los programas de noticias que utilizaban ese formato dentro de su programa, ¿verdad? Entonces, pero se dejó de hacer porque, supongo yo, a veces se salía de control el debate, ¿verdad? Y entonces seguro que les generaba otro tipo de secuelas, otro tipo de problemas. Entonces, rara vez lo escuchamos en la actualidad. Y luego está en el Licenciado, radioreportaje. Sí, adelante. buenas noches. Solo el Buenas noches. radioconsultorio es parecido al como una entrevista o cómo. El radioconsultorio, vean, este se usa eminentemente en programas que tienen que ver con la medicina. ¿Sí? ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, El Médico en Casa o, no sé, Emisoras Unidas los sábados, como a las 7 de la mañana, si no estoy mal, tienen un programa donde llega un médico, la gente llama y dice, mire, me duele la cabeza, ¿y qué puedo tomar? Y entonces el médico prácticamente le hace una consulta telefónica y a través de la radio, o sea, todo el mundo escucha, ¿verdad? Ese formato se presta exclusivamente para ese tipo de programas, ¿verdad? O sea, un médico, una psicóloga, una nutricionista, todo lo que tenga que ver con que usted consulta algo, ¿verdad? Entonces, regularmente, repito, es algo de medicina, de salud, ¿verdad? Emisoras Unidas tiene un programa también en las noches, de lunes a viernes, muy exitoso, que se llama Conversando o Hablando con Yulisa, una cosa así. La tal Yulisa es una psicóloga y es locutora a la vez, ¿verdad? O sea, no sé si de profesión, pero al menos se defiende. Eh, que tiene un programa que habla sobre temas de sexualidad. O sea, llama ahí la gente y dice, mire, tengo este tipo de problema y no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Hagan el ejercicio, escúchenlos. Es de lunes a viernes, si no estoy mal, a las 9, de 9 a 10 de la noche, una cosa así, ya un poquito tarde. Y es bien interesante, la mayor cantidad de llamadas que le hacen es del interior del país, ¿verdad? Entonces, y es eso, ¿verdad? O sea, la gente llama, cuenta su problema y ella los orienta a través de la radio, ¿verdad? Entonces, pero tiene mucho rating. ¿Por qué? Porque a veces son temas tabús, son temas que no se hablan en cualquier parte, ¿verdad? Y entonces tiene mucha audiencia la señora, ¿verdad? Entonces, los invito a escucharlos. No hay otro en su género. Antes estuvo en Radio Sonora ese programa, después ella se fue con ella misma, después se fue a Emisoras Unidas. Sus patrocinadores son Condones Vive, son, no sé, pastillas anticonceptivas y eso. O sea, por eso les digo que vende y tiene rating, ¿verdad? Entonces, se puede hacer de todo en la radio, una vez no se salga de los cánones morales ni legales, ¿verdad? Por supuesto. ¿Estamos bien ahí con la respuesta? Sí, gracias, licenciado. Perfecto. Bueno, seguimos. Estábamos acá, el radioreportaje, decíamos que está el documentado y el basado en reconstrucciones, que es relato como de montaje, ¿verdad? Pues acá es fácil de entender. El documentado es cuando utilizamos fuentes documentales eminentemente, cuando investigamos acerca de un tema, etcétera, como lo que ustedes hicieron. Y el basado en reconstrucciones es cuando vamos a reconstruir un suceso, ¿verdad? O sea, por eso dice, entre paréntesis, es un relato, es un montaje de un relato que vamos a hacer, ¿verdad? Luego encontramos la dramatización, acá está la unitaria, la seriada, que se refiere a que es una serie, como las series de televisión, ¿verdad? Solo que para radio. Y está también la novelada, que es algo parecido, ¿verdad? Entonces,
ahí está la clasificación de ese formato, ¿sí? Algunas de estas formas o de formatos, como la charla, la noticia, la entrevista, la dramatización, son muy usuales por estos lares, ¿verdad? En América Latina. Otros, como el radio reportaje, son poco frecuentes en nuestra región, pero muy utilizados por radios educativas en otros países. Yo diría que, pues las dos, ¿verdad? Al menos en el país, son muy poco, de verdad, muy poco usados, ¿verdad? Y ustedes ya hicieron el ejercicio, ya fueron a la realidad y comprobaron lo que yo les he dicho. ¿Qué fue lo que más escucharon? Notas informativas o enlaces en directo, donde lo que hacen, pues igual son reportes muy cortos que bien se pueden clasificar como notas informativas. Estoy seguro que ninguno de los que escucharon, de todos los medios que analizaron, no escucharon un reportaje, ¿sí? No escucharon una crónica, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, probablemente escucharon una entrevista dentro del noticiero, una entrevista muy corta, pero que muchas veces no se puede clasificar incluso como entrevista como tal, ¿verdad? Por lo mismo, por la brevedad, ¿verdad? Entonces, es muy poco usados estos formatos. Luego tenemos la charla, ¿verdad? Es un discurso o monólogo generalmente breve, ¿verdad? Al menos si queremos respetar las exigencias del medio, deberá ser de esa manera, no se tiene que extender mucho. Se estima que una charla podrá ser oída con atención, ¿verdad? Oigan esto, si no excede de 5 minutos, ¿verdad? Es algo bien complicado en radio, pero se hace la lucha, ¿verdad? Dentro de ese formato hay 3 variantes, ¿sí? La charla expositiva, es la más corriente, ¿verdad? Alguien que habla en la radio con el fin de explicar algo, divulgar conocimientos, dar consejos, etcétera. Es la forma más sencilla y económica de poder usar en radio, ¿verdad? Y por eso es la más usual, ¿verdad? Pero tiene un defecto que podría ser en algunos casos la menos radiofónica o menos pedagógica, ¿sí? Porque se tiene que, a ver, el locutor tiene que tener esa capacidad de exposición, ¿verdad? En un tiempo muy corto para que el mensaje llegue. Generalmente se da en que ambos, dice acá, ambos son locutores, pero no interlocutores, sobre todo cuando hay 2 personas, ¿verdad? Entonces no sabe muchas veces transmitir el mensaje, ¿sí? Y muchas veces te dan diferencias. Eso es clásico, cuando hay 2 o más presentadores en un programa, ¿verdad? Que muchas veces no se ponen de acuerdo ni ellos, ¿verdad? Entonces no llega el mensaje como tiene que llegar. Si se tiene que exponer un tema de divulgación, nuestro consejo, dice, es que no utilicemos la charla, ¿sí? Que busquemos entre otros formatos, ¿verdad? Que la radio nos pone a nuestra disposición. Puede ser un drama, puede ser un reportaje. Y si estos no están a su alcance por su costo o por su complejidad, ¿verdad? Tienen la posibilidad de otro formato, no tan sencillo como la estereotipada charla, pero con todo bastante simple y atractivamente fácil, que es el diálogo didáctico o la entrevista, ¿verdad? Diálogo didáctico, estamos hablando cuando hay una plática eminentemente educativa, ¿sí? De un tema muy educativo, ¿verdad? O sea, la palabra didáctica viene de ahí, ¿verdad? Para que no se me pierda, ¿verdad? ¿Qué más? Tenemos también la charla creativa, ¿verdad? No debemos descartar este formato como un formato educativo. Además, dice que es un medio muy económico y muy sencillo. ¿En qué consiste? Se trata de una plática eminentemente vivencial, ¿sí? Debe establecer con el oyente una comunicación humana, suscitar en él una respuesta personal por su contenido y por su forma. No se propone comunicar una información, sino transmitir una vivencia, ¿sí? Despertando en el radioescucha su sentido de participación y de responsabilidad. Esto se presta mucho, por ejemplo, cuando queremos entrevistar a alguien y que nos cuente su experiencia, ¿no? En cierto, no sé, sobre cierto éxito, sobre cierto logro, qué sé yo, o a un deportista. A ver, por ejemplo, Eric Barrondo, que nos cuente cómo se preparó previo a ganar la medalla olímpica, ¿verdad? Ese tipo de temas se prestan para una charla de este tipo.
Y luego está la charla testimonial, ¿verdad? Que es otro género válido y muy eficaz. Alguien que habla en primera persona, ojo, y comunica su propia experiencia, ¿sí? Muy directa, ¿verdad? O sea, alguien que haya, por ejemplo, estado en una situación muy particular, ¿verdad? A ver, se me ocurre alguien que de pronto iba pasando en el 2001 por las Torres Gemelas, ¿no? De Nueva York y de repente, oye, ¡pum!, que se estrella un avión y luego el otro, y él se queda ahí y como es periodista comienza, no sé, llama a su medio y comienza a transmitir o comienza a anotar y luego a hacer su crónica de lo que vivió. Entonces, este formato se presta para ese tipo de vivencias, o sea, para alguien que diga, miren, yo estuve ahí, yo viví eso y lo cuento, sucedió de esta manera, ¿sí? ¿Verdad? O que le afectó tal y tal cosa y lo cuenta, ¿sí? En primera persona. O que tiene algún problema, igual y lo va a contar en primera persona. 9:16, la vamos a dejar hasta ahí. Esta presentación es un poquito extensa. Vamos a avanzar. Si no la terminamos, igual yo se las comparto, pero la vamos a dejar hasta acá y vamos a seguir el día de mañana, ¿me acuerdan? Con la lámina número 22, con el noticiero que tiene que ver con la noticia en sí. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Todo Tilly, está claro? A ver, sí, yo tengo una adelante, consulta. Carlos. Dígame. Más o menos viendo todos los que vimos hoy, al menos Sí. yo analizando un poco, no veo que en todos los medios hayan mucha variedad, casi todos se centren en lo mismo, o Ujú, usted considera que haya mucho, porque al principio yo creí que, tomando de ejemplo el de casos y cosas de la vida nacional, ujú, yo ujú. dije, ah, ese es monólogo, pero después me di cuenta que no, que es de drama. Y así Eso sí. como este, es como el estereotipo que tienen muchas emisoras. Tienen como que Sí. una sección de, entre comillas, críticas al gobierno con algún personaje chistosito, o qué Ujú. sé yo. Y Pero no fuera de llegan eso, más allá. ajá, no sé si hay algo como, algún programa que usted conozca que sí sea diferente a lo que hayamos visto hoy, o casi todos son así parecidos. Pues sí, es lo que les decía, o sea, sí, y eso que acá solo hay algunas formas, ¿verdad? Por supuesto que hay más, pero en la realidad esa es, ahí sí que nuestra triste realidad. ¿Por qué? Porque no nos presentan más allá híjole, quizá un drama como estos, ¿verdad? Una dramatización. Eh, las entrevistas que podrían encajar también en un diálogo, ¿no? De ahí todo es lo mismo, pues, o sea, no hay ninguno que haga algo diferente, la verdad. O sea, ¿por qué? Hay motivos, hay razones por qué. Una es que ya lo hemos hablado, o sea, para hacer algo diferente en la radio, para poder presentar temas con formatos distintos, ¿verdad? Y más atractivos, obviamente se necesita tiempo, ¿sí? Se necesita, obviamente, recursos. Y las radios, al menos en el país, y hoy en día, pues no se dan ese lujo, ¿verdad? O sea, a ellos les interesa la noticia, lo del día a día y que salga como salga. Y ustedes ya lo evaluaron y ya lo vieron, ¿verdad? Entonces, difícilmente se va a apoyar a un reportero, por ejemplo, que se le ocurra decir, miren, de esta noticia, de lo que ocurrió hoy, yo quiero hacer una investigación, quiero hacer un reportaje, pero necesito tiempo. Denme, qué sé yo, 15 días, denme una semana. Le van a decir que no, pues, o sea, que no tienen ese tiempo, porque obviamente, o a menos que él lo haga en su tiempo que le queda libre. Pero digamos, si cubre una fuente fija y que todos los días tiene que ir y transmitir noticias, no le va a dar tiempo. Y no se van a dar el lujo de decirle, mira, deja la fuente, vamos a mandar a alguien más. Y sí, incluso quédate haciendo teletrabajo y desde ahí producís tu reportaje. No, no se va a dar. Entonces, es una de las principales razones, pero tiene usted también toda la razón que no se está haciendo mayor cosa más que lo que ustedes escucharon, ¿verdad? O sea, por eso decía, Nuevo Mundo, que es la que aún hace el editorial, ¿verdad? Eh, me gustaría
Y seguramente el grupo que lo hizo sabe de qué estoy hablando porque lo escucharon, porque ahí cambia hasta la intención de la locución. Cuando leemos una opinión, cuando leemos un editorial, cambia la intención que le da el locutor. Quien lo hace en Nuevo Mundo, que regularmente es el licenciado Marvin Roblero, que da clases en la Escuela de Comunicación los sábados. Por cierto, da este curso en periodismo, ¿verdad? Lo hace bastante bien, ¿sí? Ya lleva rato haciéndolo, entonces, porque es otro, si no se le da la intención que se le tiene que dar a un editorial, olvídense, es como estar leyendo cualquier otra nota, ¿verdad? Eh, los que analizaron Regional Informativo de Jutiapa se dieron cuenta que cuando leen las esquelas, o al menos, ¿verdad? Debiesen hacerlo con otra intención, porque están leyendo algo de muerte, algo de que se murió alguien, o sea, sí, por respeto a la familia doliente, etcétera, o sea, se le tiene que dar esa intención de tristeza, que, o sea, que están tristes, pues, por lo que están leyendo, ¿verdad? Porque murió alguien, entonces, pero hasta ahí, ¿verdad? O sea, de ahí todo es lo mismo, ¿sí? ¿Alguien más? Todo está claro como, ¿qué? Como el agua de Matitlán. Como el agua de Matitlán, dice Karen, perfecto. Está bien, Karen, algún día limpiaremos el lago. Ah, tristezas, ¿verdad? Bueno, entonces la vamos a dejar hasta ahí, chicos. Llegamos a una audiencia de 30 personas. Espero que el resto, pues al menos vean la clase grabada, ¿verdad? Que siempre se las comparto ahí para que lo puedan hacer. Y repito, mañana vamos a seguir con este tema. Voy a buscar algún material audiovisual que creo que eso les ayuda bastante y dinamiza un poquito más la clase. Y igual mañana, pues si requiero el apoyo de algunos de ustedes para que me ayuden ahí con la lectura de las diapositivas y vamos analizando cada una, también lo podemos hacer, ¿verdad? Y bueno, desde ya, mañana vamos a hacer el ejercicio de analizar la realidad nacional con alguna noticia que esté en el ambiente, así que se preparan también con eso, porque no lo hemos hecho en las últimas clases, y eso también siempre es importante, ¿verdad? Estar ahí picando, 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 para que ustedes no se olviden que tienen que estar al tanto del acontecer tanto nacional como internacional. E insistirles, por favor, métanle a tiempos recios, métanle, sobre todo a los que les urge mejorar su zona, ¿verdad? Que pues afortunadamente la mayoría van bien, pero no vaya a ser, ¿verdad? No se vayan a confiar, por favor. Y los que tienen problemas con su micrófono, insisten, arréglenlo porque si no van a perder locución, ¿verdad? Bueno, se me cuidan, feliz noche y nos vemos mañana a las 5:30 tenemos mañana, ¿verdad? Por favor, cuídense mucho. Feliz noche, Eli. Gracias. Feliz noche, Lee. Feliz noche, licenciado.